Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, ayer jueves día 7 de marzo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reunió y el presidente Mario Draghi pues dio a conocer una noticia un tanto sorprendente, y esta noticia fue que de momento no va a haber aumento en los tipos de interés. Bueno, os estáis preguntando, ¿y esto qué es lo que significa? Bueno, pues esto significa que las cosas no van nada bien en la economía de la zona euro. Y no van nada bien porque tampoco van nada bien a nivel global. Voy a tratar de explicar un poco todo esto y cuáles son las consecuencias que pueden derivar de esta importante medida adoptada ayer. Insisto, una medida que consiste en ralentizar, en no subir los tipos de interés tal y como estaba previsto hacer hace tan solo unos meses. Esto significa que va a seguir habiendo barra libre para los bancos a la hora de financiarse, porque el Banco Central Europeo, que le ha estado regalando prácticamente el dinero desde el año 2011, va a seguir haciéndolo. Incluso ha bajado del 0,25% a dejarlo exactamente a cero. Es decir, que los bancos privados, los bancos comerciales, van a poder seguir disponiendo prácticamente gratis, ni prácticamente ni nada, gratis, de dinero. ¿Con qué fin? Bueno, pues con una finalidad: intentar reactivar la economía. Sí, intentar reactivar la economía. Esto no es ninguna cosa sorprendente, porque claro, no sé si sabéis que desde el mes de enero Italia está en una situación de recesión y que Alemania ha estado a punto, porque solamente lo ha superado por varias centésimas, de entrar también en la misma. Italia es la tercera economía de la zona euro y Alemania es la locomotora industrial de la zona euro. Claro, os estáis preguntando, ¿qué significa entrar en recesión? Entrar en recesión significa que durante 2 trimestres consecutivos se produce una ralentización, o mejor dicho, una bajada en el Producto Interior Bruto de un país, lógicamente en términos anualizados. Esto es muy importante. España no ha entrado en recesión, ni todavía parece que lo vayan a hacer, dados los datos. Pero sí es cierto que España está empezando a sufrir las consecuencias de esa ralentización, de esa desmovilización económica que está habiendo a nivel mundial. Bien. ¿Cuáles son las razones que están provocando esta situación, esta desaceleración en la zona euro? Pues son múltiples. Por ejemplo, razones de tipo geoestratégico a nivel mundial, razones de tipo la ralentización que están empezando a experimentar las llamadas economías emergentes, China, Rusia, Brasil. También la guerra comercial que está teniendo lugar entre los Estados Unidos y China, si bien es cierto que de momento parece haberse paralizado. Las medidas proteccionistas que cada vez más se están dando en no pocos países, especialmente en los Estados Unidos, desde que llegó el señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, están repercutiendo en todo esto. Y la volatilidad de los mercados financieros están teniendo también que ver en esta coyuntura. Bien. Como consecuencia de todo ello, como he dicho antes, se va a seguir regalando el dinero a los bancos por parte del Banco Central Europeo, que incluso ha articulado un sistema de financiación a largo plazo que se llama, con letras mayúsculas, T de Toledo, L de León, T de Toledo, Roma, R de Roma y O de Oviedo. Luego lo voy a poner debajo del cajetín. Es una financiación a largo plazo con un vencimiento máximo de 2 años. Es decir, los bancos hasta hace muy poco tiempo recibían un dinero, préstamos del Banco Central, que tenían que devolver en un espacio que oscilaba entre 1 semana y 2 meses. Pues bien, ahora van a poder hacerlo a través de este sistema con un plazo máximo de 2 años. Es decir, se está ampliando los plazos de devolución de parte de los bancos de los préstamos que reciben, porque las cosas no están nada bien. Porque se trata de incentivar el consumo a toda costa, porque ese consumo no está tirando en la zona euro, y se trata también de generar inversión. Y también crecimiento. Es verdad que el crecimiento en los diferentes países hasta ahora ha estado teniendo lugar, pero cuidado, porque en muchos de ellos ese crecimiento no ha ido acompañado de inflación, y en consecuencia se trata de un crecimiento artificial,
de un crecimiento producto de una serie de medidas intervencionistas que lo que han estado haciendo es ralentizar, o mejor dicho, han estado constituyendo o haciendo una especie de parapeto espejismo de la realidad de la economía. Una economía que parece haber ido muy bien, pero sin ser incierto esto, sí ha sido debido a una serie de medidas que no han sido producto del funcionamiento o mecanismo interno de la propia economía, sino producto del intervencionismo estatalista. Bien, ¿cómo afecta todo esto a España? Bueno, España obviamente se está viendo afectada por estas cosas. Es más, los datos macroeconómicos ya no son los que estaban previstos hace unos meses, sino que se han previsto nuevamente a la baja. ¿Qué va a suponer el que el Banco Central Europeo no haya incrementado los tipos de interés? Pues va a suponer, por un lado, en relación a nuestras hipotecas o futuras hipotecas y concesión de créditos, va a suponer que estos van a revisarse a la baja, es decir, va a ser posible contratar algún tipo de estas operaciones a un precio menor. En eso nos podemos ver favorecidos. Pero claro, si la rentabilidad que van a obtener los bancos como consecuencia de todo esto va a ser menor, los bancos nunca pierden, o al menos eso ha sido hasta ahora. En consecuencia, lo que van a hacer va a ser incrementar las comisiones de todos los productos que tengamos contratados con ellos. Así que cuidadito con este tema. Pero es que por otro lado, como consecuencia de la medida tomada ayer por el Banco Central Europeo, se va a producir una disminución en las importaciones, porque el euro pues va a tener una mayor debilidad frente al dólar. En cambio, se van a incrementar potencialmente las exportaciones porque las empresas españolas se van a hacer más competitivas. En el año 2018 ha habido 147.000 empresas que han exportado al extranjero. Y esto es una de las razones por las que la economía española de momento va bien. Pero claro, cuidado, porque si se produce una ralentización que se está produciendo en la zona euro, y esto supone que va a haber un parón en la economía, esto va a suponer que desde el Banco Central Europeo y desde las instituciones se va a exigir a España que controle y de que controle de una manera mucho más exhaustiva el déficit público. Y como el déficit público está como está, va a haber que reducir el gasto público. Y justamente en España, el gobierno actual, el anterior también, pero sobre todo el gobierno actual, lo que han hecho ha sido justamente lo contrario, incrementar el gasto público. Esto va a repercutir en la deuda pública y lo que va a hacer es, digamos, retrasar, entre comillas, una recesión que inevitablemente va a llegar también a este país, aunque esté tardando un poquito más por razones fundamentalmente artificiales. Tengo que decir que la banca española ha insuflado a la economía de este país durante los últimos años 8.415 millones de euros. Bien, hay que decir también que de esas cantidades el 13,7% de ese incremento del crédito ha sido a hipotecas, es decir, han incrementado las concesiones de hipotecas. Por tanto, cuidadito, porque esto empieza a parecerse, aunque pueda parecer aparentemente muy bien, empieza a parecerse bastante a lo que sucedió en los años precedentes al año 2008, cuando estalló la crisis económica. Pero es que se han incrementado también los créditos al consumo en un 9,1% y en un 8,1% los créditos o préstamos a las empresas. Por lo tanto, este es un dato muy a tener en cuenta. Por otro lado, quiero deciros, he hecho antes una mención a la deuda pública. Tengo que deciros que solamente los intereses, lo pagado por el Estado español durante 2018 en concepto de intereses al año, ha ascendido a 32.935 millones de euros. Eso es absolutamente insostenible y eso no es posible continuar haciéndolo, porque es que el país se va a la bancarrota. De hecho, tenemos ya un PIB, pues que está, la deuda que está por encima del PIB, porque aunque oficialmente nos digan que está en torno al 98 y pico, lo cierto es que si aplicamos el protocolo de déficit excesivo que está previsto y está, además lo podéis corroborar en el Banco de España, resulta que evidentemente la deuda es mucho mayor de la que oficialmente nos cuentan, porque podría estar en torno al 135%, dado que la deuda de las administraciones no está incluida en el dato oficial, que siempre se les llena la boca a los medios de comunicación, al servicio del sistema, diciéndonos que estamos en el 98,1 o 3 o 5 o algo así. Concluyo. Si son o han sido 32.935 millones de euros los pagados en concepto de intereses en el año 2008 por la deuda, tengo que deciros también que cada día España paga 90 millones de euros en concepto de intereses por esa deuda.
Es decir, estamos ante una situación absolutamente insostenible que de momento se está, digamos, salvando. Se está salvando por una serie de circunstancias muy concretas, pero cuidado, insisto, no son porque la economía esté funcionando por sí sola, sino porque está siendo objeto de una intervención a través de inyecciones de liquidez que vienen del Banco Central Europeo y también por otra serie de circunstancias que se están dando en este país, donde se está produciendo aparentemente una mejora de la economía que terminará por deshincharse, terminará por hacer clac, porque obviamente estamos generando una burbuja y ya veremos a ver cuáles son las consecuencias. En definitiva, estamos a las puertas de una recesión que en algunos países ya es una realidad, en otros está a punto de serlo y en España terminará también, porque no va a ser una excepción, de alcanzar. Lo que pasa que aquí, por las razones que he tratado de explicaros, pues tardará un poquito más. Sin más, amigos, si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo. Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y yo ya, sin más y hasta muy pronto, me despido de vosotros enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.